tema de esta tarde es un tema preocupante, porque usualmente lo que nosotros decimos es que preguntamos quién cuida al cuidador, pero pocas veces se hace esta pregunta. Sobre todo porque desde el punto de vista de la religión católica, y Edgar nos dirá, Edgar no es solamente filósofo, fue un seminarista, y Edgar nos dirá, o sea, en la religión católica el suicidio no se perdona el suicidio, y de hecho no se pueden hacer misas de cuerpo presente y esa alma no va al cielo porque atenta contra su propia vida. Entonces, me pareció sumamente interesante que nosotros hiciésemos el abordaje desde el punto de vista más técnico posible, con la participación del doctor Santiago, del doctor Castellanos y de alguien que vivió en primera persona la rigidez de la estructura de una formación eclesiástica en la religión católica en un seminario. Tanto es así como que este post que escribe este cura lo eliminaron de la red X. Cuando lo fui a buscar, no estaba disponible en la red X. Entonces, yo quiero que empecemos por Edgar, que ha vivido, estuvo en un seminario y para mí es, no puedo decir que es simplemente porque no tiene nada de simple. Esto no tiene nada de simple. O sea, estamos aquí, necesitamos que nos vean, necesitamos que se conecten con nosotros, que no tenemos que ser siempre fuertes, porque no podemos ser fuertes, porque no tenemos fortaleza. Porque probablemente durante la homilía nosotros estamos sonrientes y esperanzadores hacia afuera, pero hacia adentro nosotros estamos terriblemente vacíos. Pero ¿cómo puedes estar vacío si tienes la presencia de Dios? Es que el vacío es de otra naturaleza. Bienvenido, Edgar. Saludos, Edgar, soy la Cristal, ¿cómo estás? las oyentas y los oyentes. No estoy solo aquí, ando trabajando y aquí está mi jefa. Y está el chofer que nos acompaña también. Adiós, jefa. Hola, jefa, gracias. Adiós, jefa, gracias. Gracias, jefa. Entonces, Zoila, de verdad que para todos y para todas es genial. Me pareció demasiado interesante porque nunca nadie había tocado ese tema cerca de mí, aunque yo he vivido algunas cosas que quisiera compartir con todos y todas hoy. Incluso uno de mis libros narra algunas que otras historias, Confesiones de un célibe, donde yo cuento algunos temas relacionados por el tema de la solitariedad de un sacerdote, que es diferente a la soledad. Después ya habrá tiempo para poder diferenciar ambos términos en otro foro. Y el resultado de la solitariedad no solamente era la depresión, el alcoholismo y todo eso que no se ve hacia afuera, sino también la tendencia al suicidio. Y hoy tenemos incluso en nuestro país casos muy tristes de salud mental en curas que antes de estar en esa situación eran curas y seres humanos excepcionales. Te interrumpo un momento, perdóname, Edgar. Te interrumpo para generar un contexto de la noticia, porque lo que yo leí al inicio fue el comentario de otro cura. La noticia es la siguiente. Hace unos días, una noticia me dejó con un nudo en la garganta. Un hermano sacerdote, Matteo Balzano, joven italiano de 35 años, fue hallado sin vida en su residencia parroquial. Todo indica que se quitó la vida. Me costó procesarlo, no solo porque Matteo Balzano era casi de mi edad, yo tengo 30, sino porque conozco desde dentro lo que es vivir el sacerdocio con entrega, con amor, pero también con cansancio, con luchas internas, con momentos de soledad, con incomprensiones, y me estremeció profundamente su historia. Matteo Balzano era ingeniero aeronáutico. Se convirtió en sacerdote hace apenas 8 años. Servía con pasión a los jóvenes y era muy querido por su comunidad.
¿Cómo es posible que alguien así terminara sintiéndose tan solo, tan abrumado, tan superado, que no vio otra salida? Esta tragedia no puede dejarnos indiferentes, nos toca el alma, nos interpela y me hizo escribir estas líneas no para hablar de la muerte, sino de la vida, de cómo acompañar a quienes como yo intentamos sostener espiritualmente a los demás. Ahora sí, gracias, Edgar. Zoila, yo vi la noticia y lo leí y también me conmovió. Incluso he hablado ya en otros foros de esa noticia que me compartió Cristal. Y hice ese intro anterior porque comencé a recordar cosas que pueden afectar a un sacerdote por temas de a su salud mental que no afectan a otro ser humano. Y una de ellas, o sea, que no fácilmente otro ser humano se afecta porque el sacerdote tiene la carga de cómo lo ve el otro. El sacerdote sale a jugar basquetbol una tarde y lo llaman porque tiene que hacer una unción de los enfermos, tiene que dejar eso que es salud. Y no solamente eso, piensen en un cura hoy, todos los que y todas las que nos escuchan, en que tiene que confesar a alguien que ha violado una niña que estaba en el coro el día anterior de la iglesia. Y que si él osa hablar de esa confesión o contarlo a alguien o ir a la policía o lo que sea, entonces él es excomulgado y puede ser procesado incluso. O sea, eso está en el derecho canónico de la Iglesia Católica. Wow. Entonces, como único tú eres libre es cuando tú rompes con lo que daña. Si algo me daña a mí como ser humano o a otro, yo no puedo romper con eso, pierdo la libertad. Desde el punto de vista de la filosofía. Estoy mezclando, pero para que me expliquen. Entonces, y ahí entra probablemente la profesional de la psicología del más alto nivel que es Zoila. Cuando yo tengo esa carga que daña y yo no puedo romper con ella y tengo que vivir con ella, imagínense un ser humano que ama a Dios, que ama a la niña que está sentada en el coro, que sufrió el abuso y que probablemente lo siga sufriendo, porque lo único que él puede hacer es comenzar a hablar con esa persona para que no lo vuelva a hacer. Pero esa persona probablemente no fue a buscar ayuda psicológica y no fue a sanar su enfermedad. Su sanación es el perdón inmediato que recibe del sacerdote que lo confiesa. Wow. Ustedes se imaginan vivir con una carga emocional con la que tú no puedes romper. Wow. Tú no eres libre, porque tu libertad como ser humano, que es la que te da Dios, no es esa de ese sigilo sacramental. Tú aceptaste esto como parte de tu compromiso como sacerdote. Pero como tu compromiso como ser humano está en evitar que el mal llegue a otros y te llegue a ti, pero no puedes controlar que siga pasando. Entonces, ante esa carga, y eso ya de esa persona que no necesariamente fue al psicólogo, está yendo a confesarse para sentir que hoy el Señor me perdonó, porque ese es el papel del cura, y el cura entonces se queda con esa carga. Y entonces esa solitariedad de llegar a casa después de hacer 10 misas en un día, 10 celebraciones, 2 unción de los enfermos, un responso a un muerto, y llega y se encuentra con que vuelve a recordar esa carga y la sonrisa de la niña, que ya la está empezando a ver triste porque ya sabe lo que le está ocurriendo. Y ya ha confesado 3 veces a ese criminal bajo el mismo pecado y tiene que darle la opción del perdón. Uf. Aunque le diga, mira, vete, busca ayuda, vete a buscar un psicólogo, tú tienes que ir a la policía, pero el cura no lo puede decir. No puede mencionar que alguien confesó ese pecado, sin mencionar ni siquiera el nombre. Wow. Son de las cosas que un ser humano normal no encuentra en su camino. Claro. Sin embargo, el cura tiene que enfrentarse. Entonces ahí es que el cura necesita a ese psiquiatra, a ese psicólogo, que lo acompañe, pero tampoco le puede contar la verdad de su tristeza. Entonces se le dificulta al psicólogo también o al psiquiatra ayudar al cura. Te tengo una pregunta, Edgar. Wow. ¿Existe? ¿Pero es una cárcel de fe? Visto desde totalmente. Ahí. Es una cárcel de fe. Es una cárcel de fe. Nunca mejor dicho. Mejor dicho, Ámbar. Edgar, wow. ¿Existen algunos protocolos dentro de la iglesia para que entre curas se hagan conversaciones o se traten estos problemas de esta cantidad de cosas que un sacerdote tiene que escuchar en un confesionario y todas las cosas que tiene que ver, o esto no es parte? O en otras palabras, ¿existe algún protocolo? La iglesia permite que los curas hablen, se vean. Bueno, sí.
Cuando digo Sí, se los vean, me curas refiero a que puedan ser vistos, que dejen de ser invisibilizados. es un poco, y es interesante esta parte, pero es un poco complejo. Voy a lo que me decía Cristal y luego lo de Zoila. Lo que dice Cristal, mira, los curas evidentemente se confiesan uno con otro. Ok. O sea, yo voy y me confieso con otro sacerdote y cada cura debe tener, cada ser humano que cree en Dios debe tener un director espiritual. Mi director espiritual, por ejemplo, murió ya por edad y yo ahora tengo otro director espiritual. Igual Ok. los curas tienen un director espiritual y con ese director espiritual regularmente se confiesan, pero no ni siquiera con el director espiritual el cura puede hablar de una confesión que le haya hecho un feligrés. Wow, De Dios hecho, mío. hay curas que son sacerdotes y pasa un tiempo para poder confesar. Y eso es un misterio con el que yo viví mucho tiempo. Y es que para poder confesar hay que pasar un examen. Ese examen en mi época lo daba Marcano Santana, una persona que era general de brigada al mismo tiempo. El Iba diantre. al seminario y hacía el examen del sigilo y no todos pasaban el examen. Pero ¿qué ocurre? Cuando alguien salía, no hablaba de lo que se pregunta, de lo que se dice, solamente es todavía no está listo para confesar. Y llega a una parroquia, se acompaña con el párroco, él es el vicario, y el párroco hace las confesiones y ya sí lo puede ir haciendo. No en todos los casos, pero ha ocurrido Mira tú. por toda la carga. Y el derecho canónico es muy cruel con el sacerdote, con el tema de las confesiones, por lo que yo había dicho antes. Oh, Entonces Dios. sí, el sacerdote tiene círculos. Yo recuerdo en una época que mi obispo, le tengo muchísima admiración a José Grullón, en un momento hizo hacer que los sacerdotes vivieran en comunidades y que se trasladaran solamente a trabajar y volvieran a la misma casa, en el caso de la diócesis, para estar juntos, por todos los problemas que había con la soledad. Pero entonces, un cura que esté en Hondo Valle, que tenga que terminar de trabajar a las 10 de la noche y tenga que trasladarse manejando a la casa donde tiene que dormir en San Juan de la Maguana, no es posible por las distancias. Entonces, en nuestro país, que la mayoría, los religiosos, los sacerdotes religiosos regularmente viven en comunidad. Los diocesanos tienen que atender su comunidad y probablemente son tan pocos y las comunidades son tan grandes que están solos. Entonces, eso de lo que hablaba la carta que acabamos de leer, que no la había visto así, como con la atención que le puse a la lectura que hacía Zoila, es la realidad más triste con la que un ser humano se puede encontrar. Después de un largo día de mucho trabajo, de mucho estrés, de frustraciones, de confesiones de criminales De oír problemas. y de oír problemas, llegar solo a donde tiene que estar, a orar, probablemente ya ha comulgado 6 veces porque ha celebrado 6 misas, y entonces llega a hacer la oración completa, que es la oración que hacen los curas, yo todavía la hago antes de dormir, y entonces termina la oración completa, sigue solo, y eso no hay manera de no verlo desde el punto de vista humano que pueda terminar en un tema de salud mental. Wow. Hoy nosotros tenemos, yo le contaba ahorita a mi jefa que quizás uno de los curas que yo le he tenido más cariño cuando éramos seminaristas, que debería ser obispo por un tema de salud mental, salió ya. O sea, todavía es cura, pero esa situación, ese evento de salud mental, y hay otros, lo saca del aire. Intento incluso de suicidio y todo lo demás, y Wow. más, y más. ¿Por qué? Porque nosotros exigimos tanto del cura, y el cura deja de ser él. El ser humano que no puede ser él mismo para convertirse en el otro, deja de ser libre. Y nosotros esperamos siempre del cura que responda a todas nuestras necesidades, que abandone su propia vida. Es parte de lo que le exige a uno el abandono, o sea, el abandono a mi ser. Pero nadie puede ser feliz abandonando su ser, porque el ser es lo que hace que tú te muevas donde quiera que vas. Entonces, si abandono el ser, que es lo que ocurre cuando tú te entregas tanto que tienes que olvidarte de sí, evidentemente termina en un tema de salud mental. Yo sé que esto es un poco chocante porque definitivamente tenemos el caso del suicidio. Yo tengo el caso de un amigo que ha intentado suicidarse 2 veces. Tengo el caso de otros que por salud mental incluso han terminado. Tengo casos y narro algunos casos incluso que se traducen no en suicidio,
ni en temas de demencia, pero sí en alcoholismo y en temas que también son dañinos para la salud y para el otro. Wow. Entonces, todo eso, cuando nosotros lo vemos en perspectiva, ¿qué es un sacerdote? ¿Cómo vive un sacerdote? ¿Cómo funciona un sacerdote? Comenzamos a amar a nuestros sacerdotes y a cuidarlos, porque es una realidad que no vive ningún otro profesional. Totalmente. Y yo no estoy hablando desde el punto de vista de la filosofía, porque yo le decía a mi jefa ahorita que yo pudiese justificar el suicidio desde la filosofía de mil maneras, muy difícil de que alguien pueda contradecirme que no. Utilizando solamente Kierkegaard, porque es una salida, pero no es la mejor salida. Antes, cuando alguien se suicidaba, no lo podían llevar a la iglesia, como decía Zoila ahorita. Sin embargo, la iglesia ha tenido que cambiar porque nosotros, desde San Francisco de Asís, decía, tú no sabes si en el último momento él se arrepintió y la misericordia de Dios es tan grande que tú no necesitas una vida para arrepentirte. Es un segundo. Cuando yo me cuelgo, cojo la soga, la coloco y me voy a quitar la vida en un momento, Señor, perdóname, ¿qué hice? Ya estoy perdonado, porque la misericordia de Dios es así. Entonces la justicia del hombre, que el hombre administra en la iglesia, que es la justicia de Dios administrada desde Roma, no puede condenarlo porque no sabe lo que pasó en ese último instante. Okay. Y por lo regular, el suicidio causa algún tipo de dolor, aunque sea momentáneo, y el dolor te lleva al arrepentimiento y te lleva a clamar a Dios. Entonces, son temas tan complejos y tan interesantes que yo agradezco esta oportunidad, honestamente. Gracias. Te agradecemos nosotras a ti. Podemos hacerle la interacción con el doctor Santiago, médico psiquiatra, y con el doctor Castellanos, neuropsicólogo, porque has dado información que es sumamente valiosa, sobrecogedora, desconocida, y yo te puedo hablar por mí particularmente. Todo lo que tú estás diciendo es sobrecogedor y no hace otra cosa en mí que no sea lo de abrir la compuerta de la compasión. Qué pena que no los veamos. O sea, no vemos a los sacerdotes, no vemos al humano, no vemos a la persona. Solo vemos lo al que representante. Damos la bienvenida al doctor Santiago y al doctor Castellano y por favor, me gustaría que comenzáramos escuchando las opiniones de ustedes de lo que nos acaba de compartir Edgar. Doctor Santiago, hola. Hola, buenas tardes a todos allá. ¿Cómo están? Todo muy bien, gracias, Doc. Muy bien. Muy bien. Como dice Milán. Qué bueno, me da gusto, me da mucho gusto que tengamos esta conversación, está súper entretenido el tema y aparte ya mencionaron a Kierkegaard, entonces ya activado. Déjenme darles unos datos, yo me puse a investigar, la verdad es que no hay muchos estudios al respecto, ciertamente curas, monjas... ¿Son invisibles? Sí, iba a decir un poco, pero sí, son invisibles. Son invisibles. Y entonces el estudio más grande que yo encontré, que la verdad no es reciente, es de 1990, wow. Se hizo en varias ciudades de Latinoamérica, es el que tiene la población más grande, entonces me parece el más válido. Encontraron que el 60% de los encuestados tenían datos de burnout, de desgaste. El 26% de esos tenían síntomas altos y el 14% tenía síntomas intermedios que forman, un número bastante considerable. Y aparte, el 7% de los que se encuestaron en ese momento ya estaban presentando síntomas de fatiga, incluso ideas de suicidio. Eso es para darle unos números ahí francos, fríos, y el burnout, el desgaste laboral y cómo afecta a los cuidadores es algo que ya hemos hablado anteriormente. Sí, claro. Yo creo que ya no tenemos ninguna duda de la relación entre lo neurológico y lo endocrinológico y cómo lo emocional puede afectar un balance en esas dos esferas. Yo preferiría enfocarme en lo psicoanalítico, si ustedes me lo permiten. Con el uso de nuestra imaginación vamos a hacer como que la mente es una casa. Okay. La mente no tiene forma, no es material, pero vamos a visualizarla ahora.
Entonces, cuando hablamos de salud mental, nos referimos de cómo las paredes de nuestra casa, de nuestra mente, interactúan con lo de adentro de la casa y con lo de afuera de la casa. Lo de afuera de la casa es el mundo, todo lo que nos rodea, nuestro ambiente. Lo que está dentro es lo que está dentro de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestros sueños, nuestros miedos, lo que hemos aprendido de nuestras experiencias pasadas, también nuestros impulsos, y las paredes como tal vendrían siendo lo que nos da estructura, que es nuestra identidad, el cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo entendemos que se debe ser, el deber ser, el ideal. Y también están nuestros mecanismos de defensa, que es algo que al decirlo se explica. Nosotros tenemos estas formas, en su mayoría inconscientes, de plantarnos ante situaciones que puedan ser nuevas, que puedan generar cierto estrés, que puedan generar cierta incomodidad. Entonces hay casas o mentes que pudiesen parecer un búnker nuclear por estos mecanismos de defensa que fueron adquiriendo, o también pudiese haber mentes y casas que parecieran Blue Mall un 23 de diciembre a las 7 de la noche. Entonces, pobladas. en este, o sea, al full, que no cabe una gente más. Entonces, en cuanto a la salud de estas paredes, de lo que conforma nuestra mente, yo quiero remitirme a la resiliencia, pero no como lo estamos usando ahora en el contexto psicológico, sino regresándome a su definición original. Es un concepto básico de física, que es una cualidad que tienen algunos metales de no quebrarse ante alguna energía. O sea, se les impone alguna presión y esto no se quiebra. Vaya, si esto pasa con nuestros muros de la mente, no es como que se nos va a romper la mente per se, pero incluso esa sensación de que nuestra estructura está tambaleando, que no se siente sólida, es lo que clásicamente se habla como neurosis. Que hay un impasse, hay algo interno ahí que me está generando ese malestar y ese conflicto. Entonces, para que no se quiebren, esos metales, para que no se quiebren esas paredes, debe haber cierta maleabilidad, que sería el opuesto, el antónimo de la rigidez. Y ahí nos pasamos a la flexibilidad cognitiva, que es esa maleabilidad, esa capacidad de acomodarnos ante las situaciones y replantearnos lo que ya teníamos como una certeza, que es donde Ámbar le dio al clavo durísimo hace un momento, diciendo una cárcel de fe. Imagínense lo rígidos y arraigados hasta la raíz y el núcleo de los curas, cómo está esa identidad y ese deber ser ante Dios, ante sus filigreses, ante sí mismos. Y del otro lado, regresamos al punto que ciertamente están invisibilizados y eso los deja solos. Doctor, wow. De ahí entonces la dificultad que manejan. Wow. Qué interesante el planteamiento desde el punto de vista psiquiátrico. Ahora escuchamos el planteamiento desde el punto de vista psicológico. Bien, bueno, creo que hemos tenido dos planteamientos sumamente acertados y profundos a la vez. Lamentablemente el tiempo no permite que puedan desarrollar todas estas ideas de la manera adecuada, pero creo que ha sido un excelente resumen. Yo quisiera, si algo puedo aportar y complementar a todo lo que se ha dicho, es que el prototipo, vamos a decir, del sacerdote católico es un sujeto que puede ser muy vulnerable a la soledad y a la ansiedad, porque es un sujeto del cual se espera mucho. Wow. Se espera mucho, o sea, es una
culturalmente es una persona que se percibe como alguien que está vinculado con lo sagrado, entonces no puede equivocarse en nada. Y eso genera puede generar una autoexpectativa muy grande de sí mismo. Y si esto lo sumamos a la soledad, por ejemplo, de no tener pareja, de no tener hijos, de no poderse desahogar, estar lejos de casa, de estar en otra comunidad, el no poder hablar de las cosas que le pasan, y ese tema, no poder irse a beber un café, no poder jugar. Pero olvídate de eso, no poder hablar, no poder hablar, César, no poder hablar. O sea, no decir, tiene, mira, yo no estoy tiene, viendo esto, tú no se lo tienes puedes red decir a nadie. no tienes red de apoyo. Sí, exactamente. No tienes red de apoyo, él es la red. Exactamente. O sea, no hay él una está válvula. dedicado a ser parte de una red de apoyo, pero no tiene una Él red no de tiene apoyo. red de apoyo. Eso obviamente genera una sobrecarga. Ay, yo creo que locura deberían adoptar una mascota, de el verdad. riesgo es muy alto de una sobrecarga porque a la vez, quizás algo que no es muy visible, es que tienen mucho trabajo, o sea, es una sobrecarga Lo mencionaba de Edgar, trabajo. o sea, he dado 6 misas, he comulgado 6 veces, he dado ¿A qué hora empieza los su santos día? ¿A qué hora óleos? termina? ¿Entiendes? Y Porque con tienen que poco levantarse muy descanso, temprano. Con poco descanso, con mucha soledad, con Sin mucha vacaciones. autoexigencia, y aquí toco un tema que pudiera ser más polémico, con cierto, en la institucionalidad eclesial más rígida, hay cierta estigmatización hacia los temas de salud mental. Entonces, digamos, tú no puedes deprimirte porque eso estaría en contra Te falta Dios. de los preceptos, exactamente. Entonces, pero finalmente un sacerdote es un ser humano que no está para nada, ni existe ninguna razón por la cual esté exento de cualquier problema humano. Totalmente. Que tuvo O que sea, ver con- un sacerdote tiene problemas con el corazón. Humanos, como los tiene cualquiera, que pueden haber provenido de su crianza, que pueden haber provenido de su desarrollo, De su entorno. del vínculo que tuvo con sus seres amados, como cualquier otro ser humano, de donde provienen los problemas de salud mental, o también puede tener algún trastorno psiquiátrico que vino congénito, Exacto. heredado, Hereditario. es decir, no está excepto de nada humano. Sin embargo, desde el punto de vista del ideal del sacerdote, todo eso queda relegado. Claro, eso no Y entonces, existe. exactamente. Entonces no hay como ese permiso para declarar sus necesidades de ayuda en términos de salud mental. Y además, yo creo que a esto hay que sumarle un contexto de como que el sacerdote se espera que tenga un exceso de vocación, o sea, no hay permiso para que tenga algún tipo de debilidad, no, quizá debilidad no es Humana. la palabra, flexibilidad en términos vocacionales, es inmediatamente criticado muy fuertemente, socialmente es apabullado. Si un sacerdote- Usualmente, familiarmente, es Sí. muy criticado. Sí, porque sí. las familias muchas veces tienen una idealización y unas expectativas muy Muy altas, muy altas. con este muchacho que entró al seminario, y en algunas comunidades supone un enorme privilegio ser la madre o el padre o el hermano de un cura. Es que uno cree que uno gana 9 puntos y uno llega Eso. más rápido y San Claro, Pedro mi te hace- amor. tú te Tú- pasas entiendes. por- dos monedas más para San Pedro. Como en su No, momento es que tú te dijo- ganas un paso rápido para el cielo. En su momento Cian, dijo ¡fua! Sigue derecho. Rubén Blades, cuando habló del padre, el padre Antonio, Y su monaguillo y Andrés. su monaguillo Andrés, diciendo que creían que con Dios conectando a uno, conectan 10. Ah, claro. Entonces, esa presión puede pasar No, factura. y esa ideología de perfección que Puede- esa familia se plantea. Puede pasar factura, es así. Y repito, o sea, una persona por ser sacerdote no está exento de sufrir de una depresión. Una persona por ser sacerdote no está exento de un trastorno
bipolar. Una persona por ser sacerdote no está exento de una esquizofrenia. De no querer seguir. De un trastorno de personalidad. No está exento. Y esos son factores de riesgo. Un sacerdote no está exento de un trauma en el desarrollo de su vida, y ese trauma se pausa. Se guarda, se archiva. Señora, pero ese trauma se archiva en el entendido de que tú tienes a Dios de tu lado. Pero vamos nada más. Tú tienes a Dios de tu lado. Pero es que, o sea, es un duelo, es un dolor, es una tristeza, es un trauma que de alguna manera yo tengo que sacar. Y la manera no necesariamente es a través de la religión, porque la religión no tiene el protocolo, la formación. O sea, tú no es que tú, como eres religioso, yo desde mi religión te voy a ayudar a ti a que tú sobrelleves el tema, por ejemplo, de una violación o de la violencia que existía en tu familia, de la cual tú fuiste no solamente víctima, sino también testigo. Pero tu fe en Dios te va a hacer que tú lo olvides todo. Pero tiene que ser victimario en una parte. Voy un momentito a publicidad, y sí, me gustaría escuchar la opinión de Edgar con relación al tema. El doctor Santiago ha dicho en muchas ocasiones, es que no se trata de fe, se trata de ciencia. Son incompatibles la fe y la ciencia, Edgar. Ya volvemos. Nosotros estamos tratando el tema de esta tarde. Si usted nos contacta ahora para que tenga una idea de lo que nosotros estamos tocando en la tarde de hoy, estamos haciendo visible unos seres humanos que quizás llamarlos invisibles sería exageración. Entonces los pondríamos como difusos, porque no se ven. Todo esto viene a propósito de un joven sacerdote que se quitó la vida. Les pongo un poco en perspectiva. Hace unos días una noticia me dejó con un nudo en la garganta. Un hermano sacerdote, Matteo Balzano, joven italiano de 35 años, fue hallado sin vida en su residencia parroquial. Todo indica que se quitó la vida. Me costó procesarlo, no solo porque Matteo Balzano era casi de mi edad, yo tengo 30, sino porque conozco desde dentro lo que es vivir el sacerdocio, con entrega, con amor, pero también con cansancio, con luchas internas, con momentos de soledad, con incomprensiones, y me estremeció profundamente su historia. Matteo Balzano era ingeniero aeronáutico, se convirtió en sacerdote hace apenas 8 años, servía con pasión a los jóvenes y era muy querido por su comunidad. ¿Cómo es posible que alguien así terminara sintiéndose tan solo, tan abrumado, tan superado, que no vio otra salida? Esta tragedia no puede dejarnos indiferentes, nos toca el alma, nos interpela, y me hizo escribir estas líneas no para hablar de la muerte, sino de la vida, de cómo acompañar a quienes como yo intentamos sostener espiritualmente a los demás. Los sacerdotes somos hombres humanos, con emociones, cansancio, heridas, historias familiares, inseguridades, dudas. No somos superhéroes, no tenemos respuesta para todo. Y muchas veces, muchas más de las que parece, nos sentimos desbordados. Lo que hacemos nace del amor a Cristo. Celebramos, predicamos, acompañamos, escuchamos, nos gastamos. Y es una dicha enorme. Pero esa entrega también nos deja vulnerable. A veces estamos sonriendo en la misa, mientras por dentro lloramos. A veces predicamos sobre la esperanza, mientras luchamos por mantenerla viva dentro de nosotros. Y sí, también a veces sentimos que no tenemos permiso para estar mal, porque el ideal que muchos proyectan sobre el sacerdote no deja espacio para la fragilidad. Y algunas veces esto hace que no hablemos y nos traguemos todo lo que vivimos y sentimos por miedo. Te lo digo con el corazón en la mano. Nos duele cuando sentimos que no podemos hablar, que no hay donde descansar, que no hay quien nos escuche sin juzgarnos o etiquetarnos. ¿Y sabes qué es lo más paradójico? Muchas veces somos nosotros quienes acompañamos a los demás, pero no sabemos a quién acudir cuando somos nosotros los que necesitamos ser sostenidos. Esta tarde nosotros tenemos la compañía del doctor Jorge Santiago, médico psiquiatra,
el neuropsicólogo doctor César Castellanos y filósofo y ex seminarista Edgar Reyes, con quien nosotros estamos tocando este tema que, reitero, es un tema pocas veces debatido, pocas veces expuesto, y que nuestra intención desde el mayor respeto es hacer visible lo que ellos no tienen posibilidad de externalizar. Con el mayor respeto, reitero, la ciencia y la fe no tienen por qué ser incompatibles, no tienen por qué estar en pugna. Creo que desde la creencia religiosa, desde la religión que usted practique, la protestante, la católica, desde la religión que usted practique, yo entiendo que por la existencia de un Dios, si usted cree en Dios, Dios ha seleccionado a personas que son sus ayudantes, y digamos que esos ayudantes son los que se ponen una bata de médico y son psiquiatras, o los que se ponen una bata para consultar en un consultorio, perdonando la redundancia, con psicoterapia, donde puedan ellos conversar. La religión y la ciencia no tienen por qué ser incompatibles. Entonces, ahí va la pregunta a Edgar sobre, Ámbar dice, es una cárcel de fe. ¿Qué puede ocurrir? Mucha gente cree que los terapeutas y los psiquiatras no creemos en la fuerza de las creencias religiosas. Si tú como paciente tienes una creencia religiosa, a nosotros nos sirve mucho de anclaje. Nos sirve mucho. Entonces, dentro de esa red de apoyo, ¿qué cosas hay? Mi fe en Dios. Pues perfecto. De ahí nos agarramos. De ahí nos agarramos. Mi conflicto con Dios, igual, de ahí nos agarramos. Porque los terapeutas no estamos para juzgar a nadie. Los terapeutas no somos abogados. Los terapeutas somos compañía y no estamos para juzgar a nadie. Entonces, sí me gustaría escuchar lo que planteas, Edgar, a partir de este cuestionamiento de dónde está tu fe. Que puede ocurrir que se haga este cuestionamiento entre los propios religiosos o entre la feligresía y a veces hasta tú mismo. Cuando entrábamos al set ahora, usted decía de esos que son invisibles, y me recuerdo perfectamente en una ocasión que López estaba en el seminario en Santo Tomás y nos decía, recuerden que ustedes salen del seminario, se hacen cura y se convierten en aviones. Y si pensamos ahora en el aeropuerto, por ejemplo, de Atlanta, hay 7,000 vuelos aterrizando diario en verano en el aeropuerto de Atlanta. Pero solamente es noticia el que se cae. Los demás no son noticias. Ese era un mensaje que nunca lo olvidé, lo recordé ahora, cuando decía invisible, porque ese fue el ejemplo que puso López. Los aviones no son noticias hasta que no se caen. Claro. Nosotros no somos noticias hasta que uno de nosotros no falla. Procuren no fallar. Procuren no fallar. Entonces ahí mismo comienza una carga porque no se puede fallar. Entonces, lo que decía usted, Zoila, fíjense que si nosotros vemos la fe y la ciencia solamente son incompatibles cuando una intenta responder a las preguntas de la otra. Wow. La fe no puede probar ni refutar teoría científica, pero la ciencia no puede refutar tampoco la idea que cada uno tiene de Dios. Es la única manera en la que no coinciden. De hecho, hay seres humanos tan brillantes y que han tenido, y tengo que poner el ejemplo de Gottfried Wilhelm Leibniz. Si nosotros ponemos ahora en Google, último genio universal, va a salir Leibniz. Leibniz, ese que le puso la raíz cuadrada a la calculadora, que inventó el submarino, que era matemático, físico, científico, pero que también inventó la teodicea, que es la justificación de Dios desde la razón. Evidentemente también desde el punto de vista de la filosofía se equivocó, porque no hay forma de justificar a Dios desde la razón, aunque él tiene una ciencia que es la teodicea. O Tomás de Aquino, que quiso hacer 5 pruebas para demostrar la existencia de Dios. No necesitamos demostrar la existencia de Dios. La ciencia es un regalo de Dios para que el mundo sea mejor. Y los sacerdotes son un regalo
de Dios para acercar la humanidad hacia eso que es eterno. La incompatibilidad, vuelvo y digo, está cuando yo como cura quiero ser psicólogo. Cuando usted como psicóloga no acepta eso que es valioso, que usted decía, eso es el uso como un anclaje. La fe del que llega a mi consultorio, yo lo uso como un anclaje para sanar. Cuando deje de ser un anclaje y se convierta en un problema y usted quiera responder a sus cuestiones de fe, entonces va a ser incompatible. Entonces, esa incompatibilidad es la que tenemos que eliminar y tenemos nosotros en estos ambientes hacer esto, que es tratar de que nosotros utilicemos la fe como una herramienta valiosa para que el ser humano sea mejor y utilicemos la ciencia en este caso, especialmente el tema la psicología y la psiquiatría para que el ser humano sea feliz. El único objetivo de Dios para el hombre es que sea feliz. Es como los padres. Hoy, si Zoila le va a preguntar, alguien le puede preguntar a Zoila qué es lo que más ha deseado de Cristal en su vida. No es que sea ingeniera, abogada, científica de la NASA, es que sea feliz. Hay un montón de oportunidades para ser profesionales en la vida. Es muy fácil. Lo difícil es encontrar ese punto donde la gente vive más tiempo en momentos de felicidad. Y el ser humano solo encuentra plenitud cuando rompe con lo que daña. Y eso es lo que nosotros tenemos que promover desde la fe, desde la ciencia, desde donde estemos. No hay ningún punto de incompatibilidad entre la fe y la ciencia. Si fuera así, no hubiesen tantos científicos creyentes. Gracias. Lo que pasa es que respetamos, Zoila, y el cura hoy es el primero que debe promover y respetar desde su parroquia la salud mental, porque así ayuda más a los pacientes. Gracias, yo creo que hablé mucho. No, muy bien. ¿Y nos interesa escuchar, a modo de conclusión, lo que plantea el doctor Santiago y finalmente lo que plantea el doctor Castellanos. Doctor Santiago. Wow, qué deleite de conversación. De verdad, gracias por invitarme al mismo tiempo que el doctor y el filósofo. Divino, que divino. es una cosa espectacular. Divino, la verdad. Ahora vengo yo a vulgarizarla, porque lo que dicen me recuerda a un pleito que tuve ayer con una doña en Facebook. Atiendan. La señora subió un meme que decía, qué irónico que quienes se dedican a cuidar nuestra salud sean quienes tienen los peores hábitos, quienes beben más, quienes fuman más, quienes tienen más problemas de salud, refiriéndose a los especialistas de la salud. Entonces yo le respondo a esta señora, por supuesto con ganas de pelear, porque es algo que me fascina hacer en Facebook, claro, que totalmente, que el personal de salud tiene una autoridad por su conocimiento técnico. Pone al servicio del otro ese conocimiento y eso le da, digamos, un estatus a lo que yo digo por arriba de lo que tú pudieses opinar. Entonces yo le digo, doña, usted está hablando de los curas. Los curas, a diferencia del personal de salud, y me remito a este pleito porque nos permite ver una peculiaridad en los curas que podría dificultar más tanto la identificación como la atención de burnout y demás padecimientos mentales, es que ellos, los curas, si tienen esta autoridad ética. ¿A qué me refiero? Predican, guían, pastorean a sus feligreses y todo eso tiene que ser a través del ejemplo. Eso los pone bajo el escrutinio de la sociedad. Pero a lo largo del tiempo, en la actualidad, con todo el eco mediático que han hecho los problemas de la iglesia, cada vez van perdiendo más respeto y más autoridad, pero siguen bajo el escrutinio. Entonces, ¿dónde está nuestra empatía hacia quienes se supone que están para guiarnos? Wow. Oh, Dios. Con eso concluiría yo. Doctor Castellanos. Bueno, difícil. La verdad es que ha sido un lujo, ¿eh? Difícil concluir. La verdad es que ha sido un lujo, esas, pero bueno, respecto al primer punto del debate que se abrió, yo pienso que no existe ni puede existir ninguna posibilidad de debate entre fe y ciencia. Son dos cosas muy diferentes, complementarias en algunos aspectos.
Usualmente yo lo resumo de esta manera, y yo no profeso ninguna religión, o sea, puedo decirlo así, pero lo digo de esta manera. Si usted quiere una forma de construir conocimiento, la ciencia le puede ayudar. No es la única, pero es una. Si usted quiere buscar la verdad, busque una religión. Porque la ciencia no te va a dar la verdad de nada. La ciencia solo describe procesos y fenómenos bajo un método. Hechos. Bajo un método que ni siquiera es quizás el mejor, pero es uno. Y nos hemos más o menos puesto de acuerdo, apandillado algunos, y decimos, bueno, este es el método que mejor nos ha convenido para construir el conocimiento de la realidad, pero no para buscar la verdad. El que quiere buscar la verdad no la va a encontrar con la ciencia, tiene que buscar una filosofía, una religión, y buscarla en otra manera de otra metodología, que usualmente puede ser en este caso la religión. Ahora, respecto al tema que estamos debatiendo o que estamos exponiendo del riesgo de la salud mental de los sacerdotes, yo creo que es muy importante abrir una discusión para promover la fraternidad eclesial, que exista algún tipo de retiros para los sacerdotes, que puedan compartir vida y mesa, digamos, con el laicado, incluso, que acompañan, que se humanicen ante la mirada de las personas que ellos acompañan, que el liderazgo eclesial promueva la salud mental dentro de esa población, ¿verdad? Que el liderazgo eclesial asuma la responsabilidad de decir, sí, es que necesitamos que nuestros sacerdotes tengan la mejor atención posible en salud mental, para que puedan estar aptos para acompañar a los otros y descargarse, que tengan horas libres, que tengan planes de respiro, o sea, que puedan tener vacaciones, que puedan tener, pero también yo creo que se necesita promover un poco esa humanización del sacerdote con testimonios públicos. Ponerle un poquito de pie de barro. Sí, sacerdotes que vayan a terapia y digan, mira, esto me ha ayudado, y eso no entra en conflicto con mi fe ni nada por el estilo. No nos satanicen. Me fortalece mi fe, me pone más apto para seguir profundizando en mi fe, por ejemplo. Yo creo que todas esas estrategias deben venir desde la autoridad eclesial. Totalmente. Para que realmente puedan permear, ¿no? en todo lo que es la red completa, ¿verdad? Que tiene la Iglesia Católica, pero hemos hablado de la Iglesia Católica, pero hay otras también, y tienen otras características, ¿no? Porque, bueno, eventualmente quizás en las iglesias evangélicas el matrimonio existe en los pastores, entonces eso configura otras cosas. Que son pastoras. Hay mujeres que son pastores. Los mormones son diferentes. Exacto. Los cada uno son diferentes. Exacto. Entonces, como colofón, lo que me gustaría decir es, claro, hemos hablado de la Iglesia Católica. Sí, porque se trata del suicidio de un a propósito de una noticia. No, y además que es la más solitaria, porque como dices tú, César, las otras pueden los pastores y demás refugiarse en un círculo de familia, de esposa, de amigos cercanos, que no tienen este permiso los sacerdotes católicos. Así es. Y yo creo que, como idea quizás de cierre, esta idea de que el doctor Santiago nos trae de que no hay suficientes estudios que nos ayuden a entender increíble, esto. 1990. Eso habla de la invisibilidad. Es algo que, exacto, es una suerte de invisibilidad. A lo sumo, lo que podemos tener, lo que he visto así, publicado, que yo traté de encontrar y encontré algunas cosas, es más que todo es como estadísticas retrospectivas, no estudios propiamente dicho, pero son escandalosas, porque, por ejemplo, hay una publicación que da cuenta de que en Brasil, entre el 16 y el 23, o sea, en ese periodo de lapso, hubo 40 sacerdotes que se suicidaron. Wow. Y que en Italia, es mucho para ese lapso de tiempo, y que en Italia, en los últimos 4 años, o sea, lo que va la década del 2020, ya van 7.
Es un número. Bastante. Yo me atrevería a decir una cosa. Y eso es lo que tienen registrado. Yo me atrevería a decir una cosa. Ese distanciamiento y aislamiento, particularmente, eso es una inferencia mía, de Benedicto XVI, tiene mucho que ver con un tema de salud mental, visto desde mí. Para mí, ahí hay unos indicadores de depresión considerables. Y para concluir, gracias César, gracias Edgar, gracias al doctor Santiago, hago alusión a estas preguntas que dejaba este sacerdote que contaba lo que él había sentido del suicidio de este sacerdote. Dice, te dejo algunas preguntas para que reflexiones. ¿Conoces al sacerdote de tu parroquia más allá de su rol litúrgico? ¿Le has preguntado alguna vez cómo se siente? ¿Le has ofrecido tu ayuda, tu escucha, tu oración? ¿Eres parte de los que critican por todo o de los que agradecen con sinceridad? ¿Te importa cómo está su salud, su ánimo, su humanidad? Y no te lo pregunto para que te sientas mal. Te lo pregunto porque creo que juntos podemos hacer algo hermoso, que nuestras comunidades sean lugares de consuelo, de ternura, de apoyo real también para los sacerdotes. He aquí algunos gestos sencillos y profundamente poderosos que he vivido o visto y que realmente hacen la diferencia. Un mensaje de ánimo. Hay días en que unas pocas palabras pueden sostener un alma entera. Un detalle inesperado, una comida preparada con cariño, un libro que sabes que le gustará o una carta manuscrita. Una conversación sincera, no para pedirle algo, sino para ofrecerle un rato de escucha. Evitar la crítica fácil. A veces se nos olvida que el sacerdote es una sola persona frente a una montaña de expectativas. Un espacio de amistad. Invítalo a compartir una tarde con tu familia, a una caminata, a desconectarse un poco del ritmo parroquial, pero hazlo con respeto y paciencia. Y sobre todo, tu oración. La oración del pueblo es un manto que nos cobija cuando todo pesa. No imaginas cuánto bien nos hace saber que alguien reza por nosotros. Jesús dijo, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Eso incluye también amar a los que están llamados a servirnos, no desde una idealización, sino desde el reconocimiento de su fragilidad redimida, de su humanidad habitada por Dios. Me parece una carta hermosa y ojalá que este ejercicio que nosotros hemos hecho con el mayor respeto, con la mejor intención, sea recibido de la forma en la que nosotros lo hemos hecho. Gracias, doctor Castellanos, gracias al filósofo Edgar Reyes, al doctor Jorge Abraham Santiago. Y si esto le sirve a algún sacerdote o a alguno de los feligreses que pueda acompañar a su párroco, si esto les sirve, estará disponible en nuestro canal de YouTube. Pero más importante aún, si esto les sirve, conseguimos el objetivo, con el mayor respeto. Muchas gracias, nos juntamos con ustedes mañana. Por favor, quédense con los compañeros del Sol de la Tarde.